buen día a todos. Hola, buenos días. Bienvenidos a nombre de Canaco La Paz y de Estratego Firma. Hoy tenemos el tema cómo proteger los secretos industriales de mi empresa y a quien con gusto recibo a la licenciada Laura Berenice Leymon Montoya. Ella es gerente del área corporativo interno y activaciones en Estratego Firma en Guadalajara, Jalisco, maestrante en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, con ejercicio en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual y Planeación Fiscal Corporativa. Licenciada Laura Berenice, muchas gracias por apoyarnos, a Estratego Firma por estar continuamente con nosotros con los temas importantes para las empresas en Baja California Sur. Muchas gracias. Adelante, le dejo la palabra. Al contrario, una vez más agradecidos con ustedes por la confianza y por invitarnos a dar este tipo de temas de interés para el empresario y que van adquiriendo cada vez más importancia, pues no solo en México, ¿no? sino en el mundo. Bueno, pues les doy una cordial bienvenida a todos. Agradezco el tiempo que dedican a este tema, a sensibilizarse del alcance de un secreto industrial. Y antes de iniciar con un tema como lo es el secreto industrial, quisiera dar antecedentes respecto a la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, no solo hablamos de un secreto industrial o hablamos de una marca. Hablamos de una clasificación amplia que es importante conozcamos porque tiene una injerencia fuerte en el desarrollo y operación de las empresas, especialmente en México. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de un área que se divide en dos ramas, que es propiedad industrial y derechos de autor. El identificarlos nos va a permitir generar protocolos de protección en nuestras empresas de toda aquella propiedad intelectual que forma parte de las mismas. Nosotros cada vez que entramos en una empresa estamos rodeados de propiedad intelectual, marcas, secretos industriales, derechos de autor, nombres comerciales, avisos comerciales. Ahorita les doy una explicación de qué les estoy hablando, pero es la propiedad intelectual un tema tan importante y del cual nos rodeamos todos los días que vale la pena dedicarle tiempo para identificarlo y para poder proceder con protocolos de protección correctos que sigan ayudando a nuestra empresa a mantener la competitividad y a mantener la calidad y la exclusividad de ciertos puntos que la diferencian de la competencia, pero para ello es importante conocer eso, ¿no? Cuando hablamos de propiedad industrial, hablamos de especialmente signos distintivos, características aplicadas en la industria, que es las marcas, de manera inicial. Las marcas, ¿a dónde vamos que no estemos rodeados de marcas? La ropa, los accesorios, nuestros equipos de cómputo, el celular, los cafés, a todo le encontramos marcas. ¿Qué es la marca? Ese signo distintivo, que me diferencia de mi competencia. Si yo quiero un café, pues tengo que saber si se me antoja alguno en especial, el que tiene una sirenita en su vaso, el que tiene una flor dibujada, el que tiene nombre del cielo, y voy sacando diferentes marcas que nos ayudan a diferenciar qué es lo que quiero tomar ese día, ¿no? ¿Qué tipo de café? Lo mismo pasa con la ropa. Quiero una camisa blanca y pues yo sé que en el mercado me voy a encontrar camisas blancas con muchos proveedores, pero cada una se va haciendo de su prestigio. Entonces volvemos a lo mismo. Quiero una camisa blanca, ¿voy a buscar una marca en particular o voy a buscar algo genérico? Pero aún buscando algo genérico también hablamos de marcas. Lo que nos va a diferenciar es que hay marcas muy reconocidas, hay marcas de medio reconocimiento y hay marcas que no porque no sean tan conocidas dejan de serlo. Una vez que tienen su etiquetado, ya están teniendo una marca. Cuando hablamos de patentes, hablamos especialmente de fórmulas. Un ejemplo clarito son las medicinas. Las medicinas sus fórmulas son patentes que llevan un proceso de registro ante el INPI. Y seguramente en la práctica les ha tocado
que nos enfermamos, vamos al médico, nos emite nuestra receta y muchas veces cuando llegamos a adquirir el medicamento que nos fue recetado, nos encontramos que en las farmacias nos dicen de patente o genérico. De patente es porque siempre es la fórmula principal, el cómo se emitió, el cómo fue que salió al mercado. Genérico es que se replicó esa fórmula, esos componentes, pero su función va a ser la misma. Cuando hablamos de patentes, las patentes tienen una protección exclusiva de 20 años. También hay ocasiones que llegamos entonces a la farmacia, pedimos nuestro medicamento y resulta que no hay variantes, solamente hay un tipo de medicamento, una sola marca que lo está vendiendo. Esto es porque todavía están en su periodo de exclusividad y nadie más lo puede replicar. ¿Qué pasa? Que mientras tienen su protección de patente, nos vamos a encontrar que el medicamento es mucho más caro que el día que se libera la patente y otras farmacéuticas pueden empezar a replicar. Aquí quiero hacer una anotación que llega a sucederme bastante con los clientes. Muchas veces llegan conmigo, oye, Berenice, quiero patentar mi marca. ¿Cómo le hago? Y ahí es en donde toma importancia el transmitirles que es diferente una marca y una patente. Una marca se registra, una patente también, pero nunca se patenta una marca. Entonces, marca es el signo distintivo de un mismo tipo de servicio o de producto, pero vendido por diferentes proveedores, y una patente es una fórmula que registro en algún punto y tengo una exclusividad por un periodo de tiempo. Nos encontramos también avisos comerciales. Avisos comerciales son los que conocemos como eslogan. Un ejemplo lo tenemos con Sabritas. Sabritas es la marca, pero su eslogan es no puedes comer solo uno. Y podrá tener muchos eslogan, pero ese es un aviso comercial. Luego nos vamos a encontrar con los secretos industriales, que es información confidencial que vamos a estar tratando más adelante. Esquemas de trazados de circuito, diseños industriales, que ya nos metemos más a un tema de diseño como tal, de estructuras, de trazos. Nombre comercial se presta también, podemos encontrarnos, pensemos, la tiendita de Don Chuy. Y la tiendita de Don Chuy resulta que se vuelve famosa y resulta que todo el mundo la conoce como la tiendita de Don Chuy, pero solamente está en una zona predeterminada y no le interesó en su momento registrar la marca. Puede llegar a proteger su nombre comercial, pero únicamente va a poder utilizarla en esa locación en la que siempre lo estuvo utilizando, a diferencia de una marca que la puedo estar utilizando a nivel nacional, incluso internacional, si llevo a cabo más registros. Denominación de origen, ya hemos encontrado el tema del tequila o las tortas ahogadas o algunos tipos de productos específicos que para registrarlos es porque vienen de alguna localidad en específico también y es de donde se procede su extracción. O indicaciones geográficas como un hecho en México. Esto es cuando hablamos de propiedad industrial. Como podemos ver, cada uno de los tipos de propiedad industrial los estamos escuchando constantemente en el mercado, pero también existe algo que son los derechos de autor, que es una clasificación también de la propiedad intelectual. ¿Qué es el derecho de autor? Ya son tipos de propiedad intelectual que yo voy desarrollando, que una persona física le dedicó un tiempo para desarrollarlo, para perfeccionarlo, para crearlo. Y entonces resulta un derecho de autor, es mi autoría. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? Una obra literaria. ¿Qué sería una obra literaria? Los libros, las revistas, los artículos. Si yo el día de hoy escribo en mi diario, ya es de mi autoría. ¿Qué pasó por ahí con un libro famoso, el diario de Ana Frank? Fue eso, un diario. Alguien lo escribió, pero fue de su autoría. Si me dedico a generar investigaciones, a publicar en algún blog, también estoy generando obras literarias. Y aquí un dato importante sería cómo podemos llegar a ligar muchas veces la propiedad industrial con el derecho de autor. En el ejemplo que les pongo de la obra literaria, quizá yo me dediqué a un blog y estoy escribiendo constantemente investigaciones o reportajes que estoy extrayendo, los puedo estar registrando como mi obra literaria, pero ese blog tiene un nombre y ese nombre es una marca. Entonces ahí estamos hablando de que la propiedad intelectual
impacta en dos vías, tanto en la propiedad industrial como en el derecho de autor. Nos encontramos también obras pictóricas o de dibujo, tal cual es todo aquel dibujo, pinturas que estemos haciendo. Un ejemplo podría ser el óleo, otro es dibujo y las diferentes mecánicas o técnicas de dibujo que existen, también las puedo estar registrando. Hay quienes venden sus dibujos o los vuelven cuadros y los están comercializando, vale la pena registrarlos, y más cuando los voy a estar replicando incluso para su venta, para que un tercero no vaya a llegar, me vaya a hacer una copia y me quite el negocio, ¿no? Programas de radio y de televisión deben de tener su propio registro de derechos de autor, especialmente. Música, tanto con letra, sin letra, que bueno, creo que esa no necesita mucha explicación. Escultórica y de carácter plástico. La creatividad sigue innovando en el mundo y muchas veces nos vamos a algún bazar o algún mercadito vintage que hoy están muy de moda, y me encuentro figuritas hechas con plástico, con material reciclado, con diferentes tipos de material en formas, ¿no? Eso también lo puedo estar registrando y entra junto aquí, escultórica o de carácter plástico. Programas de cómputo. Sí, yo desarrollé para la empresa un software especializado, algún programa que me va a ayudar a cumplir mi objeto social, una aplicación que ayude a que mis clientes puedan acceder de una mejor manera a los servicios o enterarse del alcance de los mismos. Entonces también puedo llegar a registrarlo. Y ahí sí voy a tener cuidado porque también estoy contratando muchas veces un desarrollador que es el especialista en generar este programa de cómputo. Entonces tengo que tener un cuidado porque ahí también se pueden estar mezclando un poco los secretos industriales que ya estamos por llegar a ellos y la técnica que hubiera usado este técnico especialista en derecho, en programas de cómputo. Obras dramáticas como es el teatro, caricaturas, historias, la fotografía. Ya cada vez es más común que tomemos buenas fotografías incluso con nuestros celulares y las publiquemos o algo, se pueden vender, las podemos registrar y podemos estar vendiendo esas fotografías en ciertas plataformas. Entonces, cuando sabemos que es algo que podemos explotar, también vale la pena registrarlas. Incluso en línea, muchas veces para tema de publicidad, los mismos diseñadores están buscando fotografías o imágenes que utilizar en la publicidad y tienen que asegurarse que la imagen que estén utilizando esté libre del derecho de autor, porque si no, entonces puede llegar el autor justamente y ingresar algún procedimiento para solicitar la protección de algo que él tiene registrado. Obras de danza también muy apegadas a coreografías como tal, o si hablamos de tema de teatro, las mismas coreografías que se presentan en el mismo son registrables. Arquitectónica. Cuando hablamos del derecho de autor arquitectónico, no es tan común que se estén protegiendo, pero siempre va a valer la pena registrarlo. Y eso sucede mucho con los diseños de viviendas, por ejemplo, los planos. Todo aquel arquitecto tiene derecho a estar registrando sus proyectos arquitectónicos y evitar que otras inmobiliarias u otras constructoras lo estén replicando. Incluso también hoy en día se empieza a ver mucho venta de casas de autor o inmuebles de autor. Y es porque son exclusivas, es porque se diseñan específicamente bajo ciertas características y las empiezan a registrar y eso les genera un valor agregado entonces a este tipo de inmuebles. Obras de arte aplicado que son combinadas, cinematográficas y demás obras visuales, así como las compilaciones. Al principio les decía que el derecho de autor es un tema de creación o perfeccionamiento. Aquí entra el de compilación integrada de colecciones. Yo pude haber generado el blog en versión 1 y luego genero la versión 2, la voy a registrar sí como literaria, pero derivada de una compilación. ¿Para qué? Para ir generando la colección debidamente registrada. Era importante transmitirles esta primera parte de todo lo que es la propiedad intelectual, porque lo que estaremos viendo en los próximos minutos será el secreto industrial, que forma parte de la propiedad intelectual, pero que se enriquece
de todo aquello que integra también la propiedad intelectual o de todas sus clasificaciones. ¿Qué es propiedad industrial? Bueno, nos consiste tal cual en signos que transmiten información, en particular a los consumidores. Y así es, si nos regresamos a la clasificación, todo esto implica alguna transmisión al consumidor final, a diferencia del derecho de autor, que no está transmitiendo alguna diferencia. En México, lo que sea propiedad industrial, salvo los secretos industriales, son registrados ante el INPI. Cuando hablemos de, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuando hablemos de derechos de autor, serán registrados ante el Instituto del Derecho de Autor, INDAUTOR. Cuando hablamos de marcas, también podemos hablar de su clasificación. Las marcas se diferencian de distintas maneras. Cuando yo quiero proteger la marca que hace una distinción en el mercado respecto de otra competencia, tengo que saber qué me conviene registrar. Un claro ejemplo de una marca muy completa es Nike. Nike tiene un nombre y lo tiene registrado en lo individual, sin la palomita, solo dice Nike. No es el logo, no hay un tipo de letra, no nada. Es un tipo de marca. Si yo estoy empezando un proyecto y sé que el nombre es muy estratégico o es muy original y no quiero que nadie me lo gane, pero todavía no defino cómo va a ser el logotipo, es ahí donde es importante ir presentando mi registro de marca con el puro nombre. ¿Para qué? Para anticiparme, aunque tenga futuros cambios de imagen, mi nombre siempre esté protegido. De hecho, siempre se recomienda que registres tanto tu logo, ya sea mixto o el puro logo, pero el nombre también de manera independiente. ¿Para qué? Sabemos que el mercado va avanzando, los requerimientos del consumidor final van actualizándose y eso nos lleva a que muchas veces las marcas tengan que ser actualizadas visualmente. Si yo le hago un cambio, aunque sea un trazo pequeño, ya está hablando de una siguiente marca. Me conviene entonces proteger el nombre y aparte los logotipos con los cuales esté utilizando, que pueden ser varios, uno o varios. Otro es el puro logotipo. También llega a pasar, estoy haciendo un dibujo, me gusta para utilizarlo en algún futuro como marca y no solo lo voy a registrar en derecho de autor, también lo puedo registrar como logotipo y de esta manera también me voy anticipando a la marca que voy a utilizar en la empresa que represento. Y por último, puedo registrar un todo, es decir, combinando tanto las palabras, los colores y los logotipos, que es entonces justo el ejemplo de Nike. Ya en esta tercera clasificación podemos ver que está el diseño junto con el nombre. Ahora bien, antes a este tipo de marcas, en el INPI se les mencionaba como nominativas, innominadas y mixtas. Y así era como se iniciaba el registro. Hoy en día no. Hoy te preguntan en la solicitud si es solamente el nombre, el logotipo o si son ambos. Pero las marcas, aunque estas son las tradicionales y son las que más vamos a estar identificando, también tienen variaciones en su clasificación. Ya hay marcas sonoras. Pasaba con algunos celulares que prendíamos y tenían un sonidito en especial. Es una marca y es una marca sonora. Olfativas, como es el caso de esta plastilina Play-Doh, que es muy peculiar su olor y hace la diferencia entre la plastilina, aunque más adelante también veremos que incluso está compuesta de secretos industriales, porque no es una plastilina común que es pegajosa y que nos deja embarrado la superficie en la que la estemos trabajando. En esta plastilina en específico tiene variantes, pero es un tipo de marca. Tiene una marca mixta porque tiene un logotipo, tiene también un nombre, pero también puede ser una marca olfativa porque al abrirla, genera ese olor diferente. La holográfica, que es toda aquella marca que se puede estar moviendo y entonces nos transmita diferentes imágenes en el movimiento. Marcas de certificación. Hoy en día existen bastantes certificaciones y es un tipo de marca que podemos estar generando. Y de imagen comercial, es decir,
todos los elementos que van a volver diferente mi empresa de la competencia, no solamente nombres, sino visualmente en general y en su estructura. Antes de cambiar de tema y de pasar a secretos industriales, no sé, Lidia, no visualizamos si les damos apertura de alguna duda que puedan ir teniendo en los temas o nos esperamos al final para preguntas. Como gustes, Berenice, tenemos una pregunta en el chat, si gustas responder o al final abrimos el espacio. Si gustas de una vez para Los cuando procesos... cambiemos el tema, Sí. para irnos como cortando. Ok, ¿te lo leo? Muy bien, muchas gracias. Ya lo estoy abriendo aquí y me dice Alida si los procesos para elaboración de un producto se puede registrar la receta. No, Alida, justamente es parte de los secretos industriales que ya vamos a iniciar y ese tipo de procesos, recetas, fórmulas que no sean patentes se recomienda no registrarlas y si gustas entonces sí procedemos a la explicación. No sé si alguien más tenga alguna duda relacionada con marcas. La pueden ir escribiendo en el chat y en un momento más, a medida que vayamos avanzando, podemos hacer un espacio para responderlas. Y si alguien ya lo quiere hacer por el medio del micrófono, nada más levanta su mano para saber que, la manita ahí del icono para saber que quiere abrir su micrófono. Salió otra pregunta, Berenice. Muy bien. El registro de marcas se reconoce a los creadores, es decir, el diseñador que lo desarrolló reconocido en el registro, no. Digo, salvo que quieran hacer alguna negociación diferente. Normalmente la marca la va a registrar quien la va a utilizar, quien va a figurar como el titular de la misma. Cuando hablamos de derechos de autor, existe una clasificación que son derechos morales y derechos patrimoniales. Voy a usar esta analogía. Derechos morales es, yo no puedo cambiar quién fue el autor del mismo, ya existen. Pero quien generó este diseño pudo haber sido un diseñador gráfico, pudo haber sido alguien dentro de la empresa que sí quiere recibir un reconocimiento, o puede ser incluso adquirido en internet, ¿no? Que digo, ya son procesadores muy específicos. Y cuando hablamos del derecho patrimonial, en el derecho de autor, es aquella persona que va a poder estar explotando y que tiene el derecho de explotar el derecho de autor registrado. En este sentido, él es la persona que le podrá estar poniendo costo, replicándolo y teniendo esos derechos comerciales y entregando cierta cantidad acordada a quien tiene los derechos morales. Eso en el derecho de autor. Pero cuando hablamos de propiedad industrial, que es en donde se encuentran las marcas, realmente quien va a quedar como titular de la marca es quien la va a estar utilizando, quien se va a hacer llamar dueño, por ponerle una palabra como de alcance común. En este sentido, si puedes llegar a negociar que el diseñador aparezca, que tenga incluso un porcentaje de la titularidad, pero ya dependerá de los propios acuerdos tanto de la empresa como de quien lo creó. Si fue un servicio adquirido, pues seguramente vas a tener más bien un contrato en el que solicitaste el diseño y le transmitiste las ideas al diseñador. En ese momento ya no es como tal el autor, ya realmente le dijiste qué es lo que querías que hiciera. No sé si con esto respondo tu pregunta, Iris, o si tienes alguna otra. Así es, podríamos hacer un registro en Indautor para que quede tanto protegido el derecho de autor por una vía como el derecho industrial por la otra, que sería la explotación día a día. Y también preguntaba, con gusto, también pregunta Paulina Méndez si una persona puede registrar varias marcas a la vez. Sí, no hay ninguna limitación. Lo que sí tendremos que cuidar es que no sea una marca similar por diferentes personas. Ejemplo, si yo el día de hoy registro MAC como marca de ropa, inicio mi solicitud de registro, ya no podrá llegar alguien más con el mismo derecho. Quedará en la fila hasta en tanto no me nieguen a mí el registro, pero si me lo autorizan, ya se quita de la fila porque llegó alguien más primero a solicitarlo, ya nadie podría registrarlo.
Ya si por algo en ese inter te niegan la marca, entonces esta otra persona sigue en la lista, sigue su turno, sigue su estudio y tú tendrás que volver a iniciar una solicitud. Pero que tengamos una limitación de que una persona pueda registrar un número limitado de marcas, no existe. Puedes tener bastantes y lo mismo empresa. Paulina, no sé si quedó claro o alguna otra duda en este punto. Si gustas, continuamos. Va, perfecto. Con gusto. Pasamos entonces al tema propio del secreto industrial y aquí, primeramente, ¿qué nos dice la ley al respecto? La ley de protección a la propiedad industrial. En su artículo 163 nos dice que el secreto industrial es toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial. ¿Qué debe de significarte esta información de aplicación industrial o comercial? Debe de significar para ti como empresa la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros. ¿Quiénes serían terceros? Pues es que expresamente va a ser mi competencia. En la realización de las actividades económicas y respecto de la cual hubieras adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Suena muy técnico, pero si yo tengo un proceso o una receta o procedimientos que hacen que yo genere una ventaja respecto de mi competencia, que me estén posicionando en generar mejor calidad, mejor servicio, mejores tiempos, incluso mejores costos y por lo tanto estar incrementando mis ventas, estoy hablando de secretos industriales y me conviene bastante tenerlos identificados y estarlos protegiendo. ¿Qué no vamos a considerar un secreto industrial? Aquellos procesos, recetas que sean del dominio público. Para eso tenemos que generar políticas y protocolos necesarios para evitar que mi información confidencial se vuelva del dominio público, que no esté en redes, que no la esté compartiendo íntegra, incluso en correos, porque ahí me estoy arriesgando a que me hackeen. Hacer todo lo necesario, implementar todos los protocolos necesarios para que esta no se divulgue. Porque en cuanto sea de carácter público, entonces sí, ya estaremos perdiendo la calidad de secreto. También no va a ser un secreto industrial todo aquello que resulte generalmente conocido o de fácil acceso para las personas dentro de los círculos en los que se esté explotando. Ejemplo, si yo hablo de la receta de un tipo de hamburguesa y todos a mi alrededor pueden acceder a la misma o comparto un pedacito con una persona, otro con otro, pero no celebro confidencialidades o no me aseguro que no divulguen esa información, seguramente nos vamos a encontrar justo en el punto de que se vuelva del dominio público. Y también va a perder su secreto, su calidad de secreto industrial cuando deba de ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. Pensemos que tiene una afectación o que trae alguna característica dañina y sea importante transmitirle a terceros que tiene una característica que va a afectar al público que lo llegó a consumir o el público que estuvo accediendo a él, pues de cierta forma ya estaríamos perdiendo el secreto industrial si es que tenemos que transmitir o el punto clave del secreto o mucha información que pueda deducirse en completar todo el proceso o receta. Quiere decir que siempre que alguien tenga acceso al secreto industrial y que se pueda difundir dicha información, nos estaríamos arriesgando a que pierda esta calidad. ¿En dónde nos podemos encontrar que esté documentado el secreto industrial? Bueno, en todo tipo de documentos, en medios electrónicos o magnéticos. Aquí reitero, es importante que todo aquello que sea información confidencial, que pueda llegar a afectar la característica de ser secreto industrial, no lo compartamos vía correo, no lo compartamos vía sistemas que puedan ser de hackeo o que puedan poner en estado de vulnerabilidad la información que se contiene. Discos ópticos, lo mismo. Si yo tengo un disco, pues y en ese disco tengo todo el secreto industrial, lo resguardo en caja fuerte, hago todos los protocolos necesarios para que nadie pueda llegar y copiarlo. Microfirmes, incluso en películas hablo de
los sistemas de almacenamiento, no tanto de películas como lo conocemos, y cualquier medio que pueda llegar a conocerse, pero que sí esté documentado. ¿Cómo puedo realmente yo proteger o qué puedo hacer para proteger los secretos industriales? Uno, respaldarlos. Es decir, que consten en algún documento, medio electrónico, magnético, discos ópticos y demás, pero que esté documentado. No puede solamente estar en mi cabeza y ya decir, es un secreto industrial y lo tengo solo en mi cabeza y nunca lo documenté. No, sí es importante documentarlo, tenerlo respaldado. Habrá incluso momentos en los que nos podamos ver obligados a comprobar que el secreto industrial es de nosotros, y las autoridades, bajo características específicas que aseguren la secrecía del contenido, podrán acceder. Entonces, ahí es donde toma importancia el sí tenerlos respaldados y no solamente en mi cabeza, porque en mi cabeza pues difícilmente puede entrar la autoridad y es importante que los conozcan. Llega a suceder, aunque es en pocas ocasiones, podemos estar en algún momento frente a un villano, incluso en propiedad intelectual, que diga, la receta que estás usando es la misma que yo utilizo y estás vulnerando mi secreto industrial. ¿Dónde podríamos encontrarnos en esta situación? Seguramente hemos escuchado cuando hablamos de relaciones laborales que le preocupa a los patrones que mi trabajador se vaya a trabajar con la competencia y se lleve entonces mis procesos, mis bases de datos, mis recetas y demás. Y si por algo se va con la competencia y resulta que sacan una hamburguesa igual, lo primero que pienso es, el trabajador se llevó mi receta. Pero muchas veces no sucede. Muchas veces realmente no es la misma receta. Pero si no la tengo documentada, no voy a poder comprobar si es la misma o no, tanto yo como la competencia. Entonces, realmente el tenerlo respaldado y buscar características adecuadas en su respaldo toma importancia por si en algún momento nos encontramos en esta situación. Ahora, como sí tengo que buscar que exista su respaldo documentado, entonces también me tengo que preocupar por el acceso controlado, es decir, a quién tengo que compartirle mi secreto industrial y bajo qué características se lo voy a compartir. ¿Cómo voy a cuidar el acceso que se tiene a los mismos? Todas las empresas, todas tienen algún secreto industrial. Nada más que unos son recetas, otros son sus procesos. Las bases de datos incluso, como pueden ser de nuestra base de datos de todos nuestros cientos de clientes que tenemos resguardados, a los cuales ya accedimos a su correo personal, su teléfono, el celular, ya sabemos hasta el celular personal y el del trabajo, y tuvimos toda una investigación para llegar a esa base de datos, es un secreto industrial. Claramente me conviene protegerlo de una manera que siga siendo una ventaja para mí, porque quizá esa base de datos son cientos de posibilidades de clientes que adquieran mi producto o mi servicio. Entonces, si yo sé que deben de tener acceso al mismo diversas personas, vamos controlando quién tiene ese acceso. Seguramente tenemos un área de facturación que va a ser la encargada de dar el seguimiento oportuno con los clientes para cobranza. No necesitan tener toda la información que yo tenga en mi base de datos, quizás solamente necesitan el RFC y el correo electrónico, no ocupan más. Entonces voy a tener un acceso limitado con esta persona, nada más para lo que necesitan acceder, pero no toda aquella información que yo pueda tener en las bases. Por otro lado, esta mercadotecnia que quizá utilice información diferente, lo mismo, controlo y solamente le doy acceso a lo que realmente necesitan. Que esto incluso va de la mano del aviso de privacidad, pero no se debe de confundir, porque en el aviso de privacidad voy a proteger la información a la cual estoy accediendo de mis clientes, pero en el secreto industrial voy a proteger todo aquello que me implicó una investigación para llegar a ese resultado. Luego viene el cómo lo protejo, ok, limito quién tiene acceso, quién no, incluso hablando de una receta. No, a la receta solo va a acceder el chef y quizá tiene ciertas salsas que se mandan a elaborar en otro lugar o con otro personal. No van a acceder a
a la preparación de todas las recetas, únicamente de los productos que sí vayan a estar preparando y de los procesos del mismo. Pero el mesero no tiene por qué acceder a la receta. Nada más tiene que saber un extracto, una síntesis sencilla de lo que implica la receta, por si el comensal le pide alguna información por tema de alergias o solamente saber si lleva algún ingrediente o no, pero no le vamos a decir cómo se prepara, los tiempos de cocción, en dónde se compra la salsa, en dónde se compran los productos, ni le vamos a dar información que no sea necesaria. Ahora, ¿cómo lo protejo? Primero, lo protejo con la celebración de confidencialidades, con las personas que puedan acceder total o parcialmente a ellos. Una confidencialidad de la empresa es importante celebrarla con mis trabajadores de todos los rangos, no siempre la misma. Es diferente el tipo de confidencialidad que voy a celebrar con directores, la que voy a celebrar con coordinadores y la que voy a celebrar con ejecutivos, con operadores, con mensajería. Es muy diferente. Y ahí es donde también toma mucha importancia la correcta celebración de confidencialidades para proteger toda mi información confidencial, especialmente cuando hablamos del secreto industrial. ¿Qué ejemplos nos podemos encontrar en secretos industriales? Coca-Cola. Coca-Cola es un claro ejemplo del secreto industrial, Kentucky y Go. Cuando hablamos de Coca-Cola, todos conocemos que existe una competencia constante entre Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Su marca es tal cual, Coca-Cola, Pepsi. ¿Cuál es el principal rival uno de la otra? Su refresco principal, que es el refresco de cola. A unos les gusta más el producto de Coca-Cola, a otros les gusta más el de Pepsi. ¿Por qué? Por el sabor, que porque si está helada una sabe mejor que la otra, pero si te la tomas a temperatura ambiente, entonces sabe mejor Pepsi que Coca, no sé. Es un tema de gustos. Pero muchas veces hemos visto en las noticias incluso, se averiguó la receta de Coca-Cola, se tuvo acceso a la misma, pero hasta ahorita nadie ha podido replicar la receta de Coca-Cola. Esa receta es un secreto industrial. No se registra, se documenta, podemos crear protocolos especiales de protección, sí, podemos generar comisiones dentro de la empresa que estén buscando y vigilando que todos nuestros secretos industriales estén documentados, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, marcar penalidades fuertes. Incluso puedo jugar de alguna manera con avisarle a la autoridad, no te registro mi secreto industrial, porque sé que no puedo registrarlo, pero sí te doy aviso de su existencia. ¿Y por qué te doy aviso de su existencia? Porque quiero que realmente tengas conocimiento que dentro de mi estructura empresarial cuento con secretos industriales. No te los puedo registrar porque pierden su calidad, pero sí me quiero asegurar que tu autoridad tengas un precedente por si un día me veo enfrentado a que alguien quiera replicar mi secreto industrial, exista un aviso contigo. ¿Cómo puedo avisarlo? No existen los parámetros ni con INPI ni con Indautor. Sin embargo, muchas veces aún dentro de nuestra receta les hablaba del ejemplo de la hamburguesa. Yo puedo generar un extracto o una síntesis que es la que voy a explicarle al mesero, por si algún comensal le hace preguntas de los ingredientes y de alguna característica del platillo. Esa síntesis sí la podría incluso llegar a registrar. ¿Cómo? Como un derecho de autor, como una obra literaria. Y quizá dentro de la misma sí puedo llegar a mencionar que se compone de secretos industriales sin estar reproduciendo los mismos en este acto. En ese momento, ¿qué estoy generando? No estoy registrando el secreto industrial, pero sí estoy dando un aviso a una autoridad que cuento con un secreto industrial relacionado con esa síntesis. De esta manera estoy dando también una fecha de precedente en caso de que un día me vea afectada y tenga que comprobar que era mi secreto industrial. Por lo menos la fecha ya la voy a tener. Luego viene la parte de la documentación, cómo la voy a tener documentada o no. Entonces, por eso mencionaba el ejemplo de Coca-Cola, creo que es de los más comunes. Luego me voy a Kentucky Fried Chicken.
Kentucky también tiene incluso ellos sí la promocionan como tal, receta secreta. Entre sus tipos de pollo creo que es cruji uno y el otro receta secreta. Y es diferente y llega a haber competencia que tienen también de este tipo de pollo, pero no es el mismo. Ellos la cuidan, sabrán cómo mandan a hacer sus ingredientes, con quién, de dónde los mandan traer, pero incluso todas estas cadenas de comida rápida, ¿cuántas veces no vemos que llegan los camioncitos ya con todo empaquetado porque no se arriesgan ni cerca a que quien esté preparando la comida tenga acceso a las recetas? Se aseguran que todo llegue a las franquicias, en este caso, el congelado, listo para descongelar, y nada más les enseñan su proceso de descongelamiento y cocción, pero hasta ahí, no más. Y ese sí es un proceso que tienen, y que el proceso de cocción, porque por algo a cualquier cadena que lleguemos, siempre es el mismo sabor, siempre es el mismo tipo de cocción, siempre son las mismas características visuales, pero no quiere decir que todo lo preparen ahí, se los mandan ya preparados y aún así celebran sus debidas confidencialidades. ¿Qué quiere decir? Que Kentucky generó un protocolo específico para proteger su secreto industrial. Ahí estamos hablando de comida realmente y no hay forma que podamos replicarla tan sencillamente. Luego viene Google, tiene también su competencia, pero aquí lo que los está diferenciando es su algoritmo de búsqueda, que también tendrá que tener su documentación. ¿Cómo podemos en la práctica, en mi día a día, asegurarme que mis secretos industriales están protegidos? Primero debo de identificarlos. Cada uno de estos ejemplos que mencionaba ahorita, de estos tres, tienen diferente historia. Coca-Cola, por ejemplo, ¿cuántos años tiene ya existiendo? Aquí pusimos un extracto de lo que podemos llegar a encontrar, que sí es del dominio público, y desde el 86, y para que a estas alturas siga sin saberse su receta específica, imagínense todos los protocolos que tuvieron que haber generado. Especialmente ellos son muy controladores de los jarabes, de los preparados, para no remitir todo en recetas, sino ya preparados, como pasa con Kentucky. Kentucky busca sus proveedores específicos con debidas confidencialidades. Coca-Cola hace un tema de generación masiva de jarabes y de saborizantes y también lo remite. Pero incluso con Coca-Cola, en versiones, pues podemos encontrar que es diferente el sabor dentro del mismo México, entre unas zonas y en otras. En algunos dicen sabe como amarguita, en otros sabe más dulce, en otros tiene un sabor que no me encanta, sabe mejor Pepsi. Y es parte también del alcance de su receta que posiciona o no la marca Coca-Cola o Pepsi. También por eso son tan competencia, porque tienen el mismo tipo de refresco, pero su propia receta se adapta diferente en cada lugar. Pero aquí lo interesante es cómo sí tenemos información, más no tenemos un proceso. ¿Qué jarabe? ¿Cómo se elabora el jarabe? Sabemos aquí que la receta de 7 especias que le da un sabor distintivo, pero no te dice qué especias, no te dice más. Es una simple síntesis que te da un poco de conocimiento de lo que implica, más no hasta dónde. Voy a abrir rápido el chat porque estoy viendo que hay 2 preguntitas. Nos preguntaba Roxana, ¿le gustaría tener más información? Claro que sí, nos acercamos contigo, Roxana. Perdón. La receta, bueno, este es el tema Coca-Cola. Luego, si seguimos avanzando, también podemos ver el reto que ha sido para Coca-Cola tener un secreto industrial protegido. Tiene presencia prácticamente en todo el mundo. O sea, se llamará en algunos lugares, creo, diferente. Sin embargo, es uno de los más claros ejemplos de todos los procesos que han tenido que llevar para proteger su receta. Se origina en Estados Unidos y podemos ver en el mapa, realmente está a nivel mundial. Solamente no tienen presencia en 2 lugares, que es Cuba y Corea del Norte, como dato relevante.
Kentucky. Kentucky también existe desde 1952. Con ellos sí podemos tener un poco de claridad, ¿no? Generan determinado tipo de proveedor, se aseguran de que cada proveedor genere la receta de alguna manera con confidencialidades demasiado fuertes, pero en las sucursales ya no lo preparan. De esta manera pueden tener trabajadores con una rotación constante, porque hablando de este tipo de cadenas, tienen una rotación laboral muy constante, por lo tanto el reto se vuelve mayor, y aquí lo que decidieron es, pues no se prepara nada en mi propia sucursal, de esta manera limito el que se pueda estar liberando información. Y en tema de Google, pues más el tema de algoritmo, como todo lo que queremos encontrar, así le pongamos una palabra, va a salir la respuesta. Incluso a veces parece que los celulares nos escuchan, estamos hablando de un tema, nos metemos a Google y nos sale hasta como búsqueda, con ponerle el puntito ya nos arroja un tema que hablábamos quizá en una reunión de hace 2 horas. Entonces es muy interesante y ese es su secreto industrial, es lo que los vuelve diferentes. ¿Cuál es mi ciclo de protección? Bueno, primero identificar una factibilidad de registro. ¿Cómo puedo dar un aviso? Hablaba de el secreto industrial, no lo podemos registrar, pero ¿qué sí puedo llegar a registrar? ¿Qué sí me puede ayudar a generar un precedente? ¿Y qué sí debo de registrar? Un secreto industrial, lo primero que te va a posicionar es una marca. Entonces, asegúrate que tu marca sí esté debidamente registrada, que sí cumpla las características de los productos y servicios que estás explotando. Imagínense Coca-Cola que tuviera bien protegido su secreto industrial, pero no tuviera registrada su marca. ¿Qué posiciona? No habría que posicionar ni habría que cuidar. Entonces, un primer paso es tener debidamente protegida mi marca. Lo segundo, entonces, llevar a cabo el registro. Protocolo de protección. Lo he mencionado en diversas ocasiones en esta sesión. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que hacer ciertas preguntas como empresario. Una, ¿qué me vuelve diferente de mi competencia? ¿Qué es lo que hace que los clientes que tengo vengan conmigo y no vayan con el de enfrente? Ya sea por ropa, ya sea por servicios, por comida. ¿Qué es lo que me está diferenciando? Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿O qué me está dando una ventaja frente a la competencia? Incluso hablando de bases de datos. Si yo no me siento a analizar qué es lo que me está volviendo diferente, difícilmente voy a saber cuál es mi secreto industrial, cuál es mi información confidencial. No se vale muchas veces querer generar una confidencialidad y decir todo lo que sea información recibida en tu relación conmigo como empresa es confidencial. No, porque recordemos que hay características que se tienen que cumplir y que si es del dominio público, si es de fácil acceso, si podemos encontrarlo total parcialmente en la nube o algo, no va a ser confidencial. Entonces, analicemos qué sí es, qué no es. Ojalá alguien quisiera tomar en algún punto o enviarnos algún ejemplo de qué consideran que los hace diferentes para entrar en un ejemplo muy preciso. Ya que lo identifique es quién lo generó, quién lo hizo, quién creó ese secreto industrial. Salió de marketing, salió de un socio, salió de un equipo de trabajadores. ¿De dónde salió? ¿Cómo se originó? Porque va a ser la primera parte en la que vamos a poder determinar con quién tengo que protegerlo. Entonces, ¿cuál es el origen? Una vez que yo sé quién o de dónde, cuál es el origen de la existencia de mi secreto industrial, ¿quién tiene que acceder a ellos? Tiene que acceder todo el personal de la empresa, solamente tiene que acceder un tipo de puesto, o tienen que acceder todos, pero en diferente medida. Unos a una partecita, otros a otro, otros solamente a la descripción, o si tengo que pasarlo por todos, ok, porque una vez que yo ya sé quién tiene que tener acceso a ellos, entonces voy a saber qué tipo de confidencialidad y con quién tengo que celebrar. Y no menos importante, al contrario, más importante, documentarla. Punto a punto. Y esa documentación general sí tiene que estar muy bien resguardada. Siempre se va a recomendar que sea por los socios de la propia empresa, porque son los primeros que les interesa
protegerlas. Son a las primeras personas que les va a interesar que nadie más acceda a ellos. O bien, si de repente son socios que no estén de manera constante en la empresa, podemos generar una comisión con personas de muy extrema confianza y que esta comisión también esté debidamente generada, especialmente en materia laboral, esté correctamente documentada, celebrada, existan minutas y de la misma se desarrolle entonces esa protección de propiedad intelectual, especialmente el resguardo del secreto industrial. Y también ir generando esta visión de qué tan constante es o no que tenga que estar yo modificando, perfeccionando mi secreto industrial para que siempre esté correctamente protegido. Una vez que ya la tengo debidamente documentada, entonces ya es cómo le voy a cuidar y qué tanto daño podría hacerme su divulgación, ¿no? Qué tanto puedo compartir y que no, si hay algo que deba de tener extrema precaución, también lo puedo separar. No toda la documentación pues tiene que estar junta, también puedo tenerlo documentado y respaldado con diferentes personas. ¿Quiénes son las vías que tenemos para proteger nuestra propiedad intelectual o cómo podemos acceder a búsquedas, cómo podemos acceder a saber un poco más de la propiedad intelectual? Bueno, tenemos diferentes herramientas digitales al hablar de esta materia. Uno es Marcia. Marcia nos sirve hoy en día ante el INPI para hacer búsquedas fonéticas, búsquedas de las marcas que están registradas, qué no está registrado, cómo está registrado. Me topo en ocasiones incluso con clientes que piensan que estaba registrada su marca, pero realmente nunca se le dio el seguimiento, únicamente se presentó un registro, más nunca se obtuvo. Es parte de estar sensibilizados, de conocer lo que tenemos registrado, ¿no? Marcia nos sirve mucho para tema de marcas. Está todavía un acervo de marcas, que es una plataforma que tenía antes el INPI, que aunque ya no actualizan tanto, se quedó como archivo y nos sirve mucho para antecedentes, especialmente marcas que fueron registradas antes del 2018. Aquí voy a aprovechar a abrir un paréntesis. Todas aquellas marcas que se registraron de agosto del 2018 a la fecha, cada 3 años tienen que tener un mantenimiento, es decir, informarle al INPI que se sigue utilizando, esto para que no caduque el registro. Ya nos han estado tocando marcas que se registraron justamente en septiembre, octubre del 2018, quiere decir que ya se cumplieron sus 3 años, ya no cuentan con registro y no se habían dado cuenta. Entonces, también por ello nos funciona mucho conocer las herramientas que están a nuestra disposición. ¿Tiene costo? ¿Tiene costo, Berenice? Así es, tiene un costo de derechos ante el INPI de 1,143. ¿Cuánto? 1,143 ante el INPI, más el pago ya de honorarios con quien vayan a realizar el trámite. O sea que cuando haces el primer registro, que son como 3,000 la primera vez, como 3,000 creo que está ahorita, a los 3 años tienes que pagar otros 1,000 y fracción. Así es. Eso no estaba, o sea, de partir del 2018. Así es, empezó en agosto 2018, quiere decir que 2019, 2021, del 2021, septiembre, todas las marcas que cumplían 3 años de haber sido otorgadas a la fecha, si no dimos el aviso de uso, ya nos encontramos frente a marcas que están en un estado de vulnerabilidad porque un tercero puede venir a registrarlas. Y ya no vuelven a renovar, ya no hay otros 3 años, ya no, son los primeros 3 años del registro. Cada 3 años. Se tiene que hacer cada 3 años. Así es. Quiere decir que si yo hago mi renovación cada 10 años, dentro de esos 10 años son exactamente 3 declaraciones de uso. Entonces, ya ves que te dan el permiso por 10 años, ya no son 10 años porque tienes que pagar cada 3 años por derechos de uso. Así es. Qué interesante. Y de verdad es un tema interesante porque son decenas de marcas las que están caducadas y muchas veces el usuario no se ha dado cuenta. Imagínate para un negocio pequeño, pues de estar pagando el registro de la marca, y en ocasiones, yo cuando me ha tocado, aquí tuvimos hace tiempo subsidios para registro de marca y apoyamos,
cada vez que veo, oye, tienes que ponerle que tu marca esté registrada, revisa porque ya va a ser. Entonces, en ocasiones me doy cuenta en algunos casos que no están tan al pendiente de cuándo vence o de la vigencia y todo eso, pues en ocasiones ya me imagino que habrá, como lo comentas tú, muchas marcas que no se les ha actualizado esa información. Así es un tema de sensibilidad del usuario, de todo lo que implica tener una marca registrada. El primer paso es registrarla, si no ya estamos en un estado definitivamente de vulnerabilidad de que llegue un tercero, yo les llamo villanos en propiedad intelectual y incluso la registren y luego me la quieran vender. Pero una vez que ya lo registré también es un mantenimiento. Es Sí. no cambiarlo, no hacer variaciones en el diseño, no hacer variaciones en la tonalidad en la que esté registrada. Si estoy prestando más servicios de los que registré, pues hacer el debido registro, hacer mis avisos de uso, mantenerla en un uso constante. Hay marcas que en su momento estaban renuentes a tener una página, a tener redes sociales. No existía un aviso natural. Hoy en día las redes sociales son también de nuestros mejores aliados cuando hablamos de marcas, de comprobar un uso continuo y que no venga un tercero también a quererme presentar algún procedimiento. Entonces, si realmente cuando hablamos de marcas es una sensibilidad muy amplia que tanto como asesores, como terceras personas que se dedican a este tema de registros, tenemos que ser muy claros con el cliente y transmitirle que no termina el servicio en cuanto se registra. Es algo continuo que aunque no todo es con el abogado, muchas veces se vuelve el rol de marketing o quien esté llevando la imagen de la marca, pues sí es continuo. Sí, Aviso, mantenimiento y todo. disculpa, te interrumpí, es que me llamó la atención, pues, porque antes nada más se hacía un pago y ahora hay que estar pagando y pagando. Muy bien. Alida Muy bien. Fabiola dice que le gustaría tener más información para registrar marcas. Dejó su celular, claro que sí, Alida. Le proporcionamos los datos de Estratego Firma y de la licenciada Berenice. Claro que sí. Adelante, Berenice. Gracias. Y bueno, otras herramientas digitales que tenemos que ya son en Indautor, es propio Indautor, su página en la que siempre nos vamos a encontrar el tipo de registros que podemos llegar a tener, los requisitos y el seguimiento del estatus, así como Indarelink, que así como INPI se actualizó y nos permite hoy en día presentar nuestros trámites en línea, también Indautor se actualizó y nos permite presentar registros en línea. Algo que siempre me preguntan, Verey, ¿necesitamos realmente un abogado para llevar a cabo los registros? Mi recomendación siempre es que sí. Muchas veces nos ha tocado salvar marcas que no se inició correctamente la solicitud o que quisimos registrar un servicio diferente al que la propia clase nos permitía. Incluso personas que han perdido un secreto industrial por haberlo presentado a registro y lo volvieron del dominio público. Entonces, sí, siempre mi recomendación va a ser que se asesoren como usuarios para que se aseguren que la propiedad intelectual, cualquiera que sea, pero que vayan a protegerla, pues esté debidamente protegida desde un inicio, que lleve un dictamen de viabilidad de tanto de registro como de protocolos para protegerlo correctamente y evitar ser víctimas de estos villanos en la propiedad intelectual. Y por mi parte sería todo en relación a este tema. Muchas gracias, Berenice. Abrimos un espacio para preguntas. Quien quiera abrir su micrófono, alguna pregunta que tengan, aprovechar a la licenciada Berenice. Por lo pronto les voy a compartir en el chat el link de evaluación y datos. En lo que escriben alguna pregunta. Aquí, Ilis Iván, espero no mencionarlo mal.
te hace una... Es sobre el uso de los 3 años, Berenice. Es lo mismo, sí es cada 3 años a partir de que arranca su uso, es lo recomendable. ¿Por qué se recomienda de esta manera? Porque también la propia ley nos pone parámetros para yo solicitar una caducidad de marca. Si yo presentara la primera a los 3 años y ya no presentara las siguientes, también me estoy poniendo en un estado de vulnerabilidad para que un tercero quiera venir a registrarlo. Y está bien, puede querer venir a registrarlo, pero es no darle los elementos para que pueda llegar a hacerlo. Es justamente eso, una recomendación, sí hacerlo cada 3, 3, 3 y de esta manera limitarlos. Tus datos, Berenice, nos piden tus datos, Con sí, gusto, claro que sí. sí, aquí yo estoy tomando el dato de las personas, pero si gustan ustedes compartir ahí es el teléfono de la oficina. Y les proporciono también nuestro correo. Cualquier duda que tengan aún terminando esta sesión, con gusto se pueden acercar y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Berenice, ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta sobre el tema, a nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy en este tema. Por supuesto, a la maestra Laura Berenice León Montoya, le agradecemos su valiosa exposición de la videoconferencia, cómo proteger los secretos industriales de mi empresa. Aquí le comparto su reconocimiento digital. Muchas gracias, licenciada, como siempre, es un gusto oírla. Siempre dispuesta a apoyarnos con estos temas. A todos los participantes les agradecemos su asistencia y daremos por concluida la conferencia del día de hoy. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.